Muy buenos días, mis amores. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. El día de hoy veremos los diccionarios como un elemento que enriquece nuestro vocabulario. Inicialmente, la creación de este tipo de libros se puede datar desde los años 2300 a.C., cuando los mesopotámicos intentaban dar una definición a palabras o objetos que no conocían. Más adelante, por la Edad Media, más o menos como en el año 1200, 1300, se crean los primeros diccionarios que incluían definiciones sobre todo aquello que era desconocido. Es entonces cuando el ser humano empieza a utilizar los libros para conocer el mundo. Y con ello damos paso a, en su mayoría, vamos a conocer primero un ejemplo para que podamos entender la finalidad de los diccionarios. Y para ello voy a interpretar este diálogo. Hola, Juanita. ¿Sabías tú que la población ecuatoriana es en su mayoría mestiza? También existen algunos grupos indígenas. ¿De verdad, Pablo? ¿Qué significa mestiza? A ver, busquemos en el diccionario. Y pues, pensemos ahora en esto. Estos dos pequeños están hablando de una población, la población mestiza de nuestro Ecuador. Pero Juanita no conoce qué significa la palabra mestiza. ¿Ustedes la conocen acaso? Y es así como cuando nosotros identificamos una palabra que no sabemos qué es o que no sabemos cuál es su concepto o definición, utilizamos el diccionario para poder sacarnos esa duda y sobre todo para incrementar nuestro conocimiento. Mestizo significa que existe la combinación de dos o más culturas, etnias o identidades culturales. Y con ello, pues conocemos los significados dependiendo el lugar en donde los buscamos. Es así que el diccionario significa, o básicamente es aquel libro de consulta que nos permite llegar a conocer y comprender el significado o la definición como tal de las palabras alrededor del mundo. Y además también nos permite conocer la traducción de estas palabras en otros idiomas. Es así como conocemos nosotros pues diccionarios bilingües. Puede ser de inglés, puede ser de francés, puede ser de italiano, puede ser de alemán, de ruso, de todos los idiomas que hay en el mundo. Entonces, hay diccionarios que nos permiten conocer el significado, es decir, el concepto de una palabra, y hay diccionarios que nos permiten conocer cómo se dice esa palabra en otro idioma. Por ello, las características principales de un diccionario es verificar la ortografía de la palabra, es decir, cómo se escribe gramaticalmente hablando de manera correcta. El segundo es conocer el significado o la definición que posee esa palabra. Y finalmente, el último, que es el punto más clave o el punto por el cual se crearon los diccionarios, es mejorar nuestro léxico, es decir, mejorar e incrementar nuestra forma de hablar y expresarnos. Ustedes dirán, ¿cuáles son los tipos de diccionarios que existen? Existen muchísimos, pero vamos a especificar 4. El primero de ellos es el diccionario de sinónimos y antónimos. Es aquel que expone o presenta una lista de palabras similares o contrarias. Por ejemplo, si yo quiero saber el sinónimo de contener, podría decir que es almacenar, ¿verdad? Y si quiero decir el antónimo de contener, sería pues expulsar, porque
Lo contrario a contener o a básicamente sostener, almacenar, es botar algo, expulsar algo. Y así es como existen diccionarios de sinónimos y antónimos. Aquí les enseño, por ejemplo, el diccionario de sinónimos y antónimos de la editorial Océano, que muchos de ustedes de seguro ya lo han visto, incluso lo han utilizado para trabajos escolares. Tenemos como segunda clasificación o tipo al diccionario enciclopédico, que es el más utilizado a nivel mundial, debido a que este integra definiciones y sobre todo incluye datos históricos y descripciones exactas que existen de las palabras que estamos buscando. Existen muchos tipos de enciclopedias que tratan de un montón de asignaturas o de ciencias como biología, historia, matemática, entre otras más. Podemos ver que el diccionario enciclopédico es el más completo de todos. Ahora, en cuanto a los diccionarios, a la otra clasificación de diccionarios, tenemos también al diccionario etimológico. Este de aquí básicamente es aquel que informa el origen de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? De qué idioma provienen o de qué lengua provienen. Y así nosotros conocemos, por ejemplo, el origen de algunas palabras, como en el caso de la palabra conocimiento, que proviene de la lengua o del idioma latín. Una de estas estructuras es logos. Logos, que significa conocimiento. Y en cuanto al otro tipo de diccionario, aquí podemos ver, por ejemplo, el breve diccionario etimológico de la lengua española. Aquí se conocen los inicios o los orígenes de las palabras que utilizamos actualmente. Y en cuanto al diccionario técnico, este en cambio es una gama extensa y completa también de conocimientos o de palabras nuevas. Y aquí se habla de términos y conceptos propios o específicamente determinados de un área de estudio. Por ejemplo, ciencias naturales, matemática, historia, biología, histología, medicina, arquitectura, entre otras asignaturas y ciencias que ustedes ya conocen. Y estos de aquí, pues básicamente son utilizados por aquellas personas que se preparan en una carrera en específico. En este caso, si usted cuando sea adulto quiere ser médico, va a tener que conseguirse un diccionario técnico de medicina. Si usted cuando sea adulto quiere ser arquitecto, tendrá pues que conseguir un diccionario técnico especializado en arquitectura. Es así como los diccionarios existen para que nosotros tengamos el conocimiento al alcance. ¿Saben algo diferente de esto? Que actualmente todos estos tipos de diccionarios no solamente están disponibles en una versión física, es decir, manualmente hablando, sino también en internet. Y esos son conocidos como diccionarios electrónicos. Y eso es todo, mis chicos, por la clase de hoy. Les mando un beso enorme y sobre todo espero que hayan aprendido. Los quiero mucho y espero pues vernos el día de mañana por Zoom. Nos vemos pronto.